Muy buenas tardes, abro la sesión. Don Manuel y doña Bárbara y doña Patricia. Bienvenidos los tres. Gracias. ¿Cuál es su caso? Mi caso es querer comprarle los derechos a mi hermana de la propiedad. ¿Derechos de los herencia? papás. Sí, de herencia. ¿Están sus dos papás fallecidos? Sí. ¿Y en qué corresponde esa herencia? ¿Recae sobre una casa? Sí, de una propiedad? casa. De una casa. ¿Cuántos hermanos son? Éramos 5 y quedamos 3 que estamos vivos, 2 que fallecieron. Ya. Luis y Hugo. Y esos 2 que fallecieron, ¿tuvieron hijos, cónyuges, sobrevivientes? Ya, o sea, Sí, tienen claro. heredero. Sí, son Siguen herederos. siendo, por tanto, 5 partes en la propiedad. Correcto. Ya, ¿y usted es dueño de un quinto y quiere comprarle las partes a sus otros hermanos? Correcto. Ya. Doña Patricia, me imagino que es hermana del caballero. Sí, la hermana mayor. ¿Y usted qué opina? ¿Está dispuesto a venderle a este caballero? Sí, nosotros no tenemos problema. Sí, nos parece mala la actitud de la forma que lo hicieron. Nosotros no supimos nada de lo que podía ser, de lo que ellos habían hecho anteriormente. Nosotros nos ¿A qué se refiere? Bueno, esto pasa hace 14 años atrás que mi madre falleció. Ya. Yo viví 8 años con ella y con los dos, con mis padres. Y el 2007 mi madre se enferma de una neumonía muy fuerte. Venía con muchos resfríos atrás y no sabíamos el por qué. Ella se resfría, pasaba constantemente resfriada, pero ella era una mujer tan luchadora, tan trabajadora. Tenía un puestecito en la feria. Entonces yo creo que también todo eso se tomaba, esos fríos, todas esas cosas. Yo creo que igual es ¿Y importante, eso? ¿puedo hacer una sugerencia? Decir que efectivamente ella vivía con la mamá, pero cuando falleció ella, después en el año 2008, ella se va de la casa y de ahí se olvida del papá, que quedó solito en la casa. ¿Ya? Y ella aparece en el 2020. Nuevamente, ¿por qué? Porque mi esposo la llama, que el papá estaba grave y que en cualquier momento podía Eso es una fallecer. gran mentira, señorita. ¿Cómo que No no? es así. No. Patricia. No es así. Patricia, No es yo la así, llamé no. del hospital Luis Tirné. Patricia, la pero llamé no. y le dije que el cirujano Sí. me avisó que iba grave y yo Pero lo llevé. eso fue ahora. Señora Pero Patricia, yo tuve por muchos eso años mismo. antes, tuve contacto Pero- con el papá. Pero con el papá, no, Sí. no, pues si usted se fue en el Sí, 2008. en el 2008, Me sí. Usted fui, en el claro 2008 que se me fue, fui. pues. Me fui Y ahí quedó el papá 13 solo. de febrero del 2008. Por eso, ahí se fue, Pero señora porque Patricia. tú y mi papá entró nuevamente a tomar. Porque mi padre No. toda la vida fue alcohólico. No. No, mi Tú papá sabes tuvo que un tratamiento sí, Manolo. y después mi papá Pero se dio a trabajar. eso fue después. ¿Usted sabe cuál es el trabajo que él trabajó? Sí. ¿Cuáles Es son? que, ¿cuál era Dígame, la empresa ¿cuál en es la la No, que la empresa? trabajó? empresa yo no sé. No los conoce, pero ¿ve? no, porque yo no... nosotros con mi esposa siempre estuvimos ahí con Le él y nunca buscamos lo dejamos. trabajo. Yo le te estoy buscamos diciendo trabajo. que yo con mi padre sí tuve ¿Por qué están contacto. discutiendo El 2000, esto? yo no ¿En sé, ¿Qué no parte sé. de la historia me perdí? Porque el caballero dice, No sé. quiero comprar los derechos de mi hermano. Y ahora están discutiendo Sí, es quién que vio yo al de último verdad- al papá, si vivió o no vivió con la mamá. Le voy a decir, señorita, No que el día entiendo del nada. funeral, él estaba ofreciéndoles a mi sobrino que le cedieran la parte. El día que estábamos Mentira. velando a mi Mentira. padre. Mentira, totalmente. Tengo a mis mentira. testigos. No puede ser. Patricia, me Mi parece sobrino. sumamente extraño de Extraño. ti que tú eres No, una persona suena- evangélica. Yo no Dios estoy te está mirando, Dios Por te eso está estoy mirando. aquí. No, Por y eso, por no. eso, Por eso estoy ¿qué va a aquí. decir tu iglesia, tus pastores? No tengo nada No, que yo que tú La estás religión mintiendo. tengo la evangélica. verdad por Mintiendo. delante, No, porque no. ustedes desde Tú un estás principio han mintiendo. estado... Tú estás ¿Quién mintiendo. fue la ¿Cómo que el día, estuvieron quién con mi fue- padre? quién ¿Cómo fue no la que el día estuvieron? del funeral llegamos a la casa y ya llegaron se- a pelearse la mercadería y se llevaron todas las cosas? Acuérdese que yo le dije que se la Perdón, llevara ¿no? para su ¿Se hijo. acuerdan? Perdón, no, yo no me Ustedes se olvido de lo llevaron que la ustedes mercadería. hicieron. Ustedes se llevaron la El día- mercadería. Ustedes se la llevan. No, Patricia. no puede mentir. ¿Quién Patricia. fue la que se metió a la Patricia. cocina a sacar las No. cosas de mi Patricia, papá? su ¿Quién fue? ¿Quién fue? mi Tu hermana hermana. Carolina y la esta, si yo lo vi, Carolina, po, Carolina y tu Patricia. hijo, Mentira, y tu hijo mentira, Emanuel. Bárbara. Y yo le Estaban pasé sacando todo. toda la Mira, mercadería. tú siempre has Pero, manipulado, Patricia, has decidido Patricia, no cosas, seas así. siempre. Hermana mayor, no Yo seas te así. estoy mirando, no mientas, Manolo. No mientas, No estoy Patricia. mintiendo, por algo Mienta, estoy no aquí. mientas, por Me eso. da pena. No, a Me da nosotros pena nos la da pena. actitud Sí. que llegaste. A Pero nosotros ¿por qué nos da pena? pena, ¿sabes? Me da- ¿sabes mira, lo si que tú nos te da has querido pena? quedar desde El un abandono principio. en el El que vivió abandono. Mi padre mi suegro. nunca Sí, estuvo porque en tú no lo abandono viste. porque él era Ay, autovalente. Dios, no entiendo nada. Él era autovalente, señorita. Él Sí, nunca pero vivía dependió de solo. nada. Vivía Y solo. porque una persona es autovalente Él tuvo no su tiene mujer derecho a que le den afuera, cariño, buscaba a su que lo pareja acompañen al afuera, médico. todo el tiempo. No, está Él tuvo totalmente su pareja equivocado. afuera. ¿Cuál era su pareja? ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba? La que ustedes le ¿Cuál era? espantaban. Pero, ¿cómo se llamaba? Ustedes le ¿Cómo espantaban. se Pero llamaba? mira, Pero- ¿cómo se llamaba la primera? ¿Cuántas parejas tuvo tu papá después Yo de que no me falleció? preocupé de las parejas de No, mujeres porque que no, nunca lo porque vio, nunca corazón. lo ustedes cuidaron. andaban pendientes de Nunca esas lo cosas. Nunca lo viste, Mentira. Patricia. Ustedes no dejaban vivir a mi Patricia, padre nunca lo viste. tranquilo. Patricia nunca lo vio. Nunca lo dejaste tranquilo. Patricia, lo no, manipulaban si nunca como lo Él viste. querían. pasaba Navidad con nosotros, Nosotros, cumpleaños, Año Nuevo. Pascua, todo con fiestas nosotros. patrias. Sí. Todo. Y tenemos los vecinos todos de testigos. Todos de Exacto. testigos. Porque cuando él no Patricia. estaba en Sí, su mira los casa, cuando vecinos. nosotros no lo íbamos a Pues visitar tu a la casa, vecina, íbamos a la hizo? casa de Tenemos tu todo. papá. ¿Cuándo vino? tu ¿Sabe cuándo vecina, vino cuando usted? nosotros ¿Sabe cuándo vino? llegamos, Cuando yo le avisé tu que mi vecina papá estaba nos en el dijo que mi hospital. Ahí padre aparecieron pasaba ustedes. apurado, tú lo pateabas para No, entrarlo. Patricia. Tú lo tratabas Patricia. así y tú, Está nunca ahí. fue Canal tu del papá. taller. Si no fue, ¿Qué no vamos a voy a decir? decir los Patricia, garabatos Patricia. porque no son Tú no pertenentes a estabas. esta Tú Patricia, volviste en el ¿cómo? 2008 y apareciste en el 2020. Porque yo le avisé después que mi papá volvió a la casa. Mi porque padre Y al yo le oído- llamé. al estaba oído- a escondidas al oído porque no mentira, quería verlos, mentira, saberlos a ustedes. mentira, Porque ustedes mentira. lo No, presionaban, Patricia, ustedes no no seas lo así. dejaban Mentira. tranquilo. Patricia, no seas Nosotros así. sé lo que estoy diciendo. Mira, los testigos son los No tengo por qué vecinos. mentir. No, Mi padre no no, está en este no, momento está- para decirle. Por Pucha, eso me es lo gustaría que saber Él qué es lo que era de nos ustedes. dijo a mi hermana y yo, Sí. no No. me dejan vivir mi vida tranquila. No, mentira. mentira. Eso es lo que Él, mira, yo él estoy iba el fin de diciendo lo que semana. él dijo. ¿Dónde iba él? El Le fin de semana. robaron, El fin de mira, semana. mi papá ¿Dónde iba el me fin de buscó semana él? 2 años Pero quiero que antes, yo en te diga. 2018 me Está. buscó ¿En que qué? ustedes le habían robado ¿Cuándo? los papeles de la No. casa. papeles de la ¿Qué casa? papeles Sí, de la ustedes casa? se lo llevan, No. tú sabes perfectamente, no, No, pongas no. esa Estás cara de totalmente- mentira. estás Los muy papeles de la equivocada. casa, Estás la totalmente libreta del equivocada. matrimonio. Él lo ¿Qué libreta de La matrimonio? libreta de- Nosotros no la tenemos. No tenemos. Él dijo que se la No. sacaron. No tenemos. Nosotros Yo no estoy tenemos diciendo lo que él, mi tenemos padre, libreta. dijo. No, Yo no tenemos vengo a libreta decir de otra No, cosa. pues no. No. Los vecinos están todos de testigos. Exacto. Patricia, Los de tu, vecinos, de tu fue acto. tu vecina fue la solamente- que me dijo Hasta a mi mí. sobrino. Y no Tu solamente mi sobrino vecina también. fue la que me Mi dijo, sobrino, no ¿por qué no lo solamente pasó? cómo Si los tratabas. echaste a mi cuñada cuando No. falleció mi hermano. ¿Supiste eso? ¿No te acordás o no? ¿Se acuerda de eso, no? Cuando lo echó y tuvimos que nosotros ¿En el velorio? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo ¿A eso? quién ver? eché yo? Cuando ¿A echó a la la Sandra Sandra? Espíndola, ¿Cuándo cuando la la echó, eché? cuando mi hermano falleció, mi hermano Hugo, ¿se acuerda? Por eso no lo pasa Gonzalo, no pasa Ignacio, ni nadie. Entonces no sea así, Además nos Patricia. pusimos Yo no te mal, estoy nos diciendo- Lo pusiste mal a todos. Con Mayra, con Toño, Todo. con Natalia. Mi hija nunca te ha ¿Por dicho es nada normal malo. a ti. decir la verdad? Diciendo- no, ponernos Decir mal. la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros les Nosotros queríamos no comprar los los andamos- derechos a ellos. Comprétalo. Nosotros les Abuelo, queríamos si comprar usted los misma me derechos. pidió. Yo lo ¿Y único tú que qué les le dije dijiste? que ustedes No, querían quedarse no, con la estás casa y que les totalmente pagaran equivocada. lo que corresponde. Mentira, Nada porque más. Mayra nos dijo que tú Mayra. la habías llamado Bueno, para claro. decirle ¿Por qué no está exclusivamente- Mayra aquí que diga? No, ¿Por pero qué? exclusivamente Pero si que en dijo que tú le habías dicho que no nos Claro. firmaran nada porque nosotros los queríamos estafar. No le Correcto, queríamos dar po. ni un peso. Yo les Siendo que los dije mismos a cada vecinos, uno de mis siendo que los mismos sobrinos, vecinos de bueno, Afluente pregúntele nos a mi preguntaban, sobrino. nos preguntaban cuándo nos íbamos Pregúntele a mi nosotros a la sobrino casa y qué es nosotros lo le que dijimos hablamos. que Pregúntele. mientras los derechos no le compráramos los derechos a ustedes, nosotros no nos podíamos ir a la casa, pero que Sí, nuestra pues, intención era Patricia. comprarle los derechos a todos los hermanos. Patricia, y eso no tú se seas lo puedes así. preguntar a todos. Patricia, no seas Mira, así. Manuel, Patricia, no, Manuel, siempre te te he estoy respetado, mirando, Patricia. Manuel, no ¿Sabes me cuál es lo vengas uno con que tú te mentiras, preocupaste no de vengas llamarme a por teléfono? hacerte. No. Perdón. Perdón, señorita Carmen Gloria. Disculpe, pero bueno, así es la cosa. Después de esta muestra de hermandad, Yo lo entiendo. de cariño familiar que me Fue- transmitieron, voy a escuchar a doña Carolina, otra de las hermanas, a ver si tiene la fortaleza, prudencia y calma para explicarme de qué se trata este asunto. Porque acá, además de increparse recíprocamente, poner en tela de juicio a quién quería más, quién se preocupó más, o quién habló primero, o quién se llevó el tarro de arroz o el paquete de tallarines el día del funeral, aparte de eso no me enteré de nada más. Doña Carolina, si usted tiene la gentileza de explicarme cuál es el conflicto entre sus hermanos. El papá estaba grave y que en cualquier momento podía Eso es una fallecer. gran mentira, señorita. Patricia, Sí, le pero llamé no. y le dije que el cirujano Sí. me avisó que iba grave y yo Pero lo llevé. eso fue ahora, Señora pero yo Patricia, tuve por muchos eso años mismo. antes, tuve contacto Pero- con el papá. Pero con el papá, no, Sí. no, pero si usted se fue en el Sí, 2008. Mi papá entró nuevamente a tomar, porque mi padre No. toda la vida fue alcohólico. No, mi Tú papá sabes tuvo que un sí, tratamiento. y Manolo. dos- Él estaba ofreciéndoles a mi sobrino que le cedieran la parte. El día que estábamos Mentira. velando a mi Mentira. padre. Mentira, totalmente. Tengo a mis mentira. testigos. No puede ser. Patricia, Mi me parece sobrino. sumamente extraño de Extraño. ti que No. tú eres una persona Suena- evangélica. Yo no Dios estoy te está mintiendo. mirando, Dios Por te eso está estoy mirando. aquí. ¿Te
has dado cuenta que todas las cosas buenas y útiles te las enseñaron en casa? Como cuando aprendiste de la calidad e increíble rendimiento de Clorinda. Hoy esa calidad de siempre la encuentras a un precio muy conveniente y en todas partes, porque en el súper, el almacén de la esquina o en la feria siempre hay Clorinda. Clorinda, lo bueno se hereda. ¿Quién más se da el tiempo en televisión de explicar detalladamente sobre las pensiones? Solo Carmen Gloria TVN. Simplemente gracias por todas sus palabras y por defender a tantas mujeres que callan por miedo. Carmen Gloria TVN. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de día viernes ya, así que a prepararse para este fin de semana. Vamos a seguir viendo el caso, pero antes un consejo. Los padres siempre queremos lo mejor para los hijos, como Cecilia y Cristian, que comprendieron que el hogar es la primera escuela y adaptaron sus espacios para el crecimiento de su hija. Terapia de Hogar de ISI, junto a Fundación Niños Primero y El Mejor Cambio, construyeron un dormitorio para aportar en el desarrollo de la reina del hogar. Cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Y estábamos ya viendo un caso de estreno. Ahí sí, estábamos viendo un caso de estreno. Manuel quiere comprar los derechos de sus hermanos sobre la casa de su padre. A pesar de que ha negociado, todas las conversaciones terminan siempre en una discusión. Y acá en el estudio pasó lo mismo. Veamos. Doña Carolina, si usted tiene la gentileza de explicarme cuál es el conflicto entre sus hermanos. Buenas tardes, soy Carolina Espinosa Faune, hermana menor, melliza de Manuel, y mi hermana mayor que está ahí, Patricia. Es lamentable escuchar de esa manera cómo estas dos personas se comportan con toda esta situación. Disculpe si me agito un poco para hablar porque estoy con un tratamiento, estaba hospitalizada. Estoy de hecho de alta solamente por hoy día. Estoy con tratamiento de una neumonía grave. Así que voy a hablar lo que más pueda por parte de lo que pasó en toda esta fecha de los últimos meses y años que mi papá ha estado a escondidas viéndonos a nosotros hace más de 2 años. Doña Carolina, Dígame. quiero dejar en claro que nosotros no la estamos obligando a conversar ni a contestarnos el teléfono. No, si para usted nada. se siente Para mal, nada. yo prefiero de repente pasar y que tratar de sacar la información de acá. Yo necesito hablar para aclarar muchas cosas. Ya, perfecto, la de lo escucho que se está entonces. hablando. La escucho. En el transcurso de las discusiones que han habido últimamente después que mi padre se operó, nosotros en una discusión que yo tuve con mi hermano personalmente en la casa de mi papá, fue por la sencilla razón, por típicos estas cosas de que quien ve lo ve, en el cual los tres nos habíamos puesto de acuerdo en cuidar a mi papá mientras que él estuvo operado. Ya. Nos turnamos como corresponde, 2 días él, 2 días nosotros, y nos íbamos acomodando a medida que todos íbamos estando en la situación, ya que yo vivo en otra comuna y ellos viven más cerca de mi papá a 5 minutos. Esta pelea se produjo y todo este tema de la casa, porque nosotros nos enteramos de todo esto fue porque hubo una de tantas las discusiones que fue por un plato de comida, que fue lamentable. Ahí nosotros nos vimos realmente de la situación de lo que ellos tenían, el propósito que tenían contra mi papá. Esto fue... Cuando habla de ellos, ¿se refiere a don Manuel? A don Manuel, a mi hermano. Tendría, nosotros en su versión, una sí, discusión. señora, para que vayamos aclarando el tema y vayamos Dígame. puntual a los puntos. Lo que usted me está diciendo es que don Manuel, su hermano, tenía un propósito en contra de su padre. ¿Cuál sería ese propósito? En el cual él me lo confesó, me lo gritó, se lo gritó a mi padre el día de la discusión. ¿Y cuál sería? Cuando lo tuvimos, el mismo mes de, si no me equivoco, que fue abril, mayo, junio, por ahí fue. ¿Y cuál sería? Porque tuvimos que llamar a Carabineros por el trato de que él estaba haciendo hacia mi persona y hacia mi papá por la discusión que estábamos teniendo. Y en ese minuto
él le grita, se saca un documento de toda la discusión, de todos los insultos que él le dijo a mi papá. Cada 5 segundos él Está totalmente sacándole la madre a mi debatir papá. eso porque está totalmente ¿Puedo terminar de ahí conversar? está mintiendo. Entiendo. Es que si vamos, a ver, doña Carolina, si vamos al punto rápidamente, mintiendo. seguramente va a poder Está terminar mintiendo. de conversar. Pero si Sí. me Es lo empiezas que fue a lo que seguir le con dijo mi detalle, papá. va a haber el avance de noticias y no va a haber Ah, terminado la historia. no entiendo, está Entonces le inventando. pregunto, No hay problema. ¿cuál era el asunto que supuestamente querían dañar a su papá? Él le gritó a mi papá que con estos documentos, con esto todo esto es mío. Nunca, falso, por lo tanto, falso, ustedes no falso, tienen sí, nada falso, que yo hacer. estaba en el falso, teléfono con mi señorita papá, Carmen seguía Gloria, hablando, falso, señorita Carmen falso. Gloria. Puede Mi padre, decirle yo a toda la estaba gente, hablando por nunca voy a teléfono tratar con mal a Mire, mi me mamá. parece sumamente extraño que Daño. esté diciendo eso, si Eso, supuestamente entiendo. nosotros o pero mi esposo perdón, quería ¿quién engañar, entre comillas, a mi suegro. ¿Por qué aparece puedo eso en el terminar de hablar, 2020 y señorita nosotros la Carmen compraventa Gloria? la hicimos en el año Para la 2011? gente que me Claro. está dando la En oportunidad. octubre del 2011. ¿Puedo Por segundo terminar de segundo. hablar? Doña Carolina, No, se sí. lo dije recién. Si vamos al punto, en cuestión, directo al grano, como quien dice, va a terminar de hablar Sí. tranquila. Pero si me empieza a dilatar esta conversación con miles de detalles irrelevantes, la van a interrumpir, se nos va a acabar el tiempo. Pero no es la idea porque usted me está dando la oportunidad a mí para hablar, necesito terminar. Vaya Cuando al punto. cuando él se refirió a eso, mi papá quedó en shock. No. En el cual mi papá le dijo que de qué se estaba tratando Sí, esto cuando él estaba hablando con mi hermana. Y él le dijo específicamente eso, Nosotros tuvimos que él era dueño de cuidado casa del y papá. que él le 13 podía hacer lo que años, se le 13 quería años hacer la cuidándolo. gana De porque lunes a él era el domingo. dueño. Fecha en En que el cual habría tuvimos pasado, que llamar fecha carabinero en, para que lo dejara No tranquilo. saben. fecha en la que habría pasado eso. Fue más o menos en junio, ¿De No qué saben. año? En junio del 2020, en 2020. ¿Cuándo falleció su papá? el 27 En de noviembre. noviembre. 27 de noviembre de 2020. Y de ahí mi papá empezó a decaerse mucho más de lo que estaba. ¿Qué edad Y tenía le su papá? contigo, 70 años. 70 años. ¿Y de qué falleció su papá? Él se quitó Yo la vi a vida. mi padre, mi papá se quitó la vida, señorita. Mi Ya. papá con el Patricia, hostigamiento pero de déjela esas dos contestar a ella. personas, po. Patricia, mi déjela padre contestar a se ella. quitó la Para que ella vida, sepa. en Si el tienen cual que lo saber, pues. encontré Tienen yo. que saber, Si pero ella lo déjela contestar a encontró, ella. oiga, ella Déjela lo que encontró. conteste. Él no nos ha dejado vivir el duelo en paz a ninguno de mis sobrinos y a ninguno de nosotros. Por Sus esta sobrinos nunca han situación. tenido contacto Es con ustedes. lamentable Ni que con el él abuelo haya tampoco. Nunca he tenido estado contacto ni con ocupado. Gonzalo, tampoco. ni con el abuelo. Él había Nadie, estado en una nadie, casa con ni Toño, y ni de la Toño. salud de mi Toño, papá. ¿dónde está viviendo ahora? En San Antonio. Ah, porque ahora lo contactaste, porque no nunca lo he contactado. Porque él Patricia, recién lo nunca. empezaste a contactar ahora. Lo contactaste ahí por la llamándolo Natalia. por teléfono a los Sí. sobrinos. Entonces, ¿la saludaron cuando falleció mi papá? ¿Le Ofreciéndoles dieron el plata pésame? por la Nada. firma. Patricia, Mis nada, sobrinos ¿sabe por qué? están Porque nunca tuvieron cariño. Cansados, están Nada. cansados. Todos estamos Nada. cansados con la misma situación. Mira, y- 2-3 días Sí. antes, mi padre lo único que le sobre todo interesaba sus hijos. era ir a buscar y Lo dijo. ¿Qué recuperar fue lo sus que pasó el papeles, día miércoles porque él quería 25 de su casa, noviembre? estaba ¿Qué muy pasó el afligido 25 ¿El 25 de noviembre qué pasó? de su ¿Cuándo propio fue el hijo, 25? Señora, le ¿pueden estaba guardar quitando silencio? los derechos de Doña su casa. Carolina, ¿puede guardar silencio, por favor? Necesito que me respondan preguntas. ¿Su padre tenía alguna perturbación mental, pérdida de razón? En el último tiempo tenía depresión él. No estoy hablando de depresión. Estoy hablando de pérdida de conciencia, No, pérdida de no, razón, no. Los últimos demencia los senil. últimos dos Con los controles que medicamentos ellos lo tenía- llevaron que Déjela sí, llevar, que es lo que que sabe. mi papá, incluso él mismo con la versión Doña de él, Carolina, dijo, doña Carolina, caballero, si no guarda silencio, esto no tiene sentido. Disculpe. Si esto es un gallinero donde todos gritan, pensé que dejarlos gritar todo lo que quisieron iba a lograr que tuviéramos un diálogo posterior. Pero veo que siguen gritando. El papá estaba grave y que en cualquier momento podía Eso es una fallecer. gran mentira, señorita. Patricia, Sí, le pero llamé no. le dije que el cirujano Sí. me avisó que iba grave y yo Pero lo llevé. eso fue ahora. Señora Pero Patricia, yo tuve por muchos eso años mismo. antes, tuve contacto Pero- con el papá. Pero con el papá, no, Sí. no, pero si usted se fue en el Sí, 2008. Mi papá entró nuevamente a tomar, porque mi padre No. toda la vida fue alcohólico. No, mi Tú papá sabes tuvo que un sí, tratamiento. y Manolo. yo- Él estaba ofreciéndoles a mi sobrino que le cedieran la par. El día que estábamos velando a mi Mentira. padre. Mentira, totalmente. Tengo a mis mentira. testigos. No puede ser. Patricia, me Mi parece sobrino. sumamente extraño de Extraño. ti que No. tú eres una persona Suena- evangélica. Yo no Dios estoy te está mintiendo. mirando, Dios Por te eso está estoy mirando. aquí. ¿Te has dado cuenta que todas las cosas buenas y útiles te las enseñaron en casa? Como cuando aprendiste de la calidad e increíble rendimiento de Clorinda.
hoy esa claridad de siempre la encuentras a un precio muy conveniente y en todas partes, porque en el súper, el almacén de la esquina o en la feria siempre hay Clorinda. Clorinda, lo bueno se hereda. El papá estaba grave y que en cualquier momento podía Eso es una fallecer. gran mentira, señorita. Patricia, Sí, le pero llamé no. y le dije que el cirujano Sí, me avisó que iba grave y yo pero lo llevé. eso fue ahora. Señora Pero Patricia, yo tuve por muchos eso años mismo. antes, tuve contacto Pero- con el papá. Pero con el papá, no, Sí. no, pero si usted se fue en el Sí, 2008. Mi papá entró nuevamente a tomar, porque mi padre No. toda la vida fue alcohólico. No, mi Tú papá sabes tuvo que un sí, tratamiento. y Manolo. lo- Él estaba ofreciéndoles a mi sobrino que le cedieran la parte. El día que estábamos velando a mi Mentira, padre. mentira, totalmente Tengo a mis mentira. testigos. No puede ser. Patricia, Mi me parece sobrino. sumamente extraño de Extraño. ti que No, tú eres una persona Sana- evangélica. Yo no Dios estoy te está mintiendo. mirando, Dios Por te eso está estoy mirando. aquí. Qué bien el espacio que está dando Carmen Gloria Arroyo en su programa a temas como el acoso. Felicitaciones, Carmen Gloria TVN. Qué chévere, buen programa y una dama, abogada y de carácter que defiende por igualdad, sea hombre o mujer, más aún ser menores. Saludos desde mi país, Guayaquil, Ecuador. Gracias. Si esto es un gallinero donde todos gritan, pensé que dejarlos gritar todo lo que quisieron iba a lograr que tuviéramos un diálogo posterior. Pero veo que siguen gritando. Doña Carolina, no necesito su parecer. Lo que le estoy preguntando es si había un diagnóstico médico, un certificado médico que dijera que su padre tenía alguna demencia senil, alguna pérdida de razón, enajenación mental o algo similar. De algún geriatra, neurólogo, psiquiatra. Del psiquiatra del consultorio. Con ¿Qué las mismas dice? palabras. No. Un psiquiatra no lo dice de palabras. Tiene que haber un certificado médico que acredite eso. ¿Y de qué fecha Los papeles era? los tienen ellos. Ustedes perfectamente les pueden pedirle toda la documentación, ya que ellos retenían toda la documentación Ya. de mi papá. Hasta luego, doña ya Carolina, todo. que esté muy bien. Señora, ¿usted sabe de algún diagnóstico médico de su padre? Solamente que él sufría de depresión y se estaba controlando en el consultorio y que Bárbara con mi hermano Manuel era lo que tenían ellos los papeles. Ya, o Y sea, cuando el momento- su papá no estaba declarado interdicto en un No, tribunal, no. no estaba internado en un psiquiátrico, No. no tuvo pérdida de razón, No. no tenía ningún No, tratamiento. él era autovalente O sea, total. su papá era súper exacto, Autovalente, sí. y claro de la realidad. Sí. Ya. Sí. ¿Por qué su papá podría haber firmado una sesión de derechos sin entender lo que hacía? No lo sé. Yo no, eso no me explico. Porque ustedes dicen, En esos años mi usted padre y su hermana hubiera habido un engaño a tal nivel de que su padre en octubre del 2020 o julio del 2020, se van a añadir junio del 2020, entra en una depresión tremenda cuando se entera que él no es dueño de la casa y que la habría cedido. Pero este señor no fue y le arrebató la casa a su padre, sino que firmó un contrato con su padre, donde su padre tuvo que ir a una notaría, entrar, leer el documento, firmar, poner la huella dactilar. Tuvo que hacer una serie de trámites. Sí. A eso me refiero. Si hace trámites y el caballero no estaba privado de la razón, el caballero entendió que estaba haciendo un trámite con la casa. Claro. Además, ustedes me señalaron que el caballero fallece a los 70 años. Sí. Y eso fue en noviembre del 2020. Sí. El contrato está firmado en el 2011, es decir, 10 años antes. Entonces el caballero, en un hombre de 60 años, en pleno uso de su razón, va a la notaría, firma un contrato con uno de sus hijos. ¿Por qué ustedes creen que ese contrato no es válido? ¿Por qué ustedes creen que aquí hubiera habido algún tipo de engaño? ¿Cuál es el sustento para eso? Perdón, yo nunca en ningún momento he dicho que haya sido un engaño. Cuando Yo lo ustedes que... señalan que su padre se sorprende cuando se da cuenta que la casa Sí, está transferida, sí. están tácitamente diciendo que este caballero no sabía que la Palabras de casa mi ya no era padre, él. Palabras de mi De padre acuerdo, pero cuando nos a ver, dijo. hay gente, señora, siempre lo digo como ejemplo para que se Sí. den cuenta, hay gente que dice que Michael Jackson camina por los pasillos. Señorita, La gente perdón, dice pero- de todo. Aquí tenemos que, señora, más allá de lo que las cosas se digan, Sí. llevarlas a la realidad. Sí, perfecto. Entonces, yo eso es lo que estoy haciendo al explicarle a usted estos datos. Sí. Datos. Tenemos un señor que con 60 años, no es una persona adulta, mayor, que no entiende nada, 60 años, quien está privado de la razón, No. va a una notaría,
realiza un documento, firma un documento en favor de uno de sus hijos y 10 años después, en una conversación, ustedes se enteran que el padre le cedió los derechos a uno de los hijos. Sí. A mí me parece más bien que su padre quiso ocultarles esa información por alguna razón, Puede que ser. viendo y lo que pasó acá me parece entender cuál fue la razón, pero su padre obviamente sabía lo que había hecho. Correcto. Seguramente, pero cuando nosotros le preguntamos, papá, ¿por qué dudas tanto? Porque él cuando nos empezó a contactar, del momento que me llama mi hermano y me dice que el papá estaba en el hospital, que lo iban a Recién, operar de ¿se fija? urgencia, de ahí fue cuando él me dijo, yo quiero, hija, que usted se haga cargo de mí, que me cuide, que me ayude a llevar la pensión. Papá, ¿por qué quiere eso? Si mi hermano era siempre el que estaba pendiente de eso, de ir a acompañarlo a la Patricia. pensión, lo llevaba siempre. No tiene nada que ver lo que me está diciendo Ya. con el acto anterior que yo No, estoy es que tratando de que usted analice. a lo que yo el iba, caballero sí. perfectamente Sí, pudo haber perfecto. dicho la casa se la dejo a Totalmente de acuerdo. y quiero que esta otra persona se haga cargo Sí, de mi cuenta. No, totalmente. no hay relación entre las dos cosas. No, pero a lo que yo iba, señorita, que desde ese día, cuando él empezó a decir, no quiero que Manuel se haga, quiero que usted se haga cargo y que me acompañe, mi hermano se molestó mucho cuando supo que yo lo iba a acompañar a los pagos. Insisto. Y de ahí mi ok, papá, yo no le dije... tiene relación con el acto anterior. Yo creo que sí tiene, señorita. ¿Por qué? Porque yo le digo, papá, pero ¿cuál es de ahora? ¿Por qué es la desconfianza? Si todo este tiempo has estado ahí con que Manolo se lleva tus pagos, te lleva todo este. Y me dice, no, porque yo hace mucho tiempo que vengo desconfiando de ellos y algo se traen entre manos. Entonces yo, papá, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Porque mis papeles ya hace tiempo que me los sacaron de la casa y yo fui a la casa a hablar con Bárbara y que le había dicho, no te preocupes, los papeles están guardados acá, también guardados acá, escúcheme, por todo eso. escúcheme. Y desde ahí que ¿Me nosotros... puede escuchar un Sí, por segundo? supuesto. Esta es la típica alegación que sostiene la gente de nuestro país Ya. y que tiene que ver con un desconocimiento absoluto de cómo funcionan las leyes en nuestro país. Y voy a ser reiterativa majaderamente hasta que lo entiendan y lo asimilen, porque creo que esa creencia se las han sembrado las teleseries centroamericanas y las películas norteamericanas. Pero en Chile no funciona así. Y quiero que lo entiendan. Esto de, me robó las escrituras. Yo puedo ir a agarrar esta escritura y romperla en 1000 pedazos y eso no sirve de nada. Este documento se encuentra inscrito en un repertorio público en el Conservador de Bienes Raíces y ese es el valor absoluto. Ese. Yo puedo ir las veces que quiera Claro. a pedir copia de ese documento al Conservador de Bienes Raíces. Puedo ir una vez al año si quiero, 12 veces en el año. Y no porque yo me haga dueño de esos papeles, tengo algún derecho sobre ellos. Es más, imagínense lo que pasaría, para que lo entiendan, que en Chile los abogados podemos pedir la escritura que se nos ocurra del conservador. Yo podría pedir entonces las escrituras públicas de todas las casas de Santiago Centro. Eso no me hace dueña de Santiago Centro. Es un documento, un papel. Sí, La forma de transferir el dominio en Chile está súper regulada y es súper formal y solemne. O sea, debe cumplir con una serie de formalidades para que sea válida. Entonces, olvídense de eso de No sé. quién tiene las escrituras, devuélveme las escrituras. No, que mi hijo se quedó con las escrituras. Eso es teleseries, películas, no es realidad. 1. 2, o sea, es tan aberrante para que entiendan que hay gente que en incendios entra a la casa a rescatar las escrituras. No lo hagan. No lo hagan. Pueden pedir los documentos las veces que quieran. 1. 2, escuché cuando se gritaron. Te llevaste la libreta de matrimonio de mis padres. Es lo mismo, esta libreta no vale nada. Más que un recuerdo, bonita, la guardamos. Esa pero la sacó nada. mi papá. Sí, Él la qué sacó. bueno. Puedo pedir 20 certificados de nacimiento y son gratuitos en la página del registro civil. Sí, en el registro O certificados de matrimonio. O certificados de defunción. O los que se me ocurra. El más caro creo que cuesta 2.000 pesos. Y la mayoría son gratuitos. Dejen de pelear por estas cosas que no tienen ningún valor y que se basan en mito y prejuicio que no tienen sentido en nuestro país, que no es aplicable en nuestro país. Cambien las teleseries por otro tipo de programa. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se sume. Ay, Dios mío, ¿no? Marisol, es increíble el grado de desconfianza que hay entre estos hermanos y el grado de rabia que además invisibiliza y invalida la opinión de un padre que toma una decisión a una edad relativamente joven. 60 años no es una persona que uno tenga dudas de qué tan claro está de la realidad.
Lo único que podría llegar a tomarse en consideración, que ambos o todos señalaron algún grado de alcoholismo del padre, que quizás fuera por ahí la duda, porque en términos reales desconfiar de la decisión de un padre a los 60 años no me parece razonable. No, lo que pasa es que acá hay dos visiones diferentes del padre. Por un lado, para Manuel fue un súper buen papá, que siempre fue muy protector, que lo contuvo, que estuvo con su mamá bien. Y por otro lado, tenemos una visión de un padre que fue alcohólico, que fue maltratador, que incluso la maltrató cuando era muy niña y llegó desmayada al hospital. Entonces, las vivencias del papá son muy diferentes. Entonces, cómo trata cada uno al papá es muy diferente. Y por eso también Manuel siente, como yo di todo por mi papá, ahora no es minuto en que me venga a decir esto porque yo fui el que se hizo cargo de mi papá. Pero por otro lado también podemos ver en Patricia que ella, dentro de lo que pudo, también se hizo cargo de él. Perfecto, yo creo que son distintas formas, distintas relaciones que puede ser posible incluso dentro de una muy buena relación. Hay hijos que son más cercanos a un padre o al otro, o hijos que son más lejanos. Creo que eso es parte de la vida, ¿no? No necesariamente cuando hay problemas. Pero es esta relación distinta la que vuelcan o reflejan en la forma en que se van a repartir la casa, o la forma de repartir la casa es otro problema más distante a la relación. ¿Sabes lo que pasa, Carmen Gloria? Es que las herencias son una proyección de cuánto me deben a mí por todo lo que me preocupé por el otro. Al final, la plata, las casas y todo lo que se reparten en una herencia tiene que ver estrictamente con lo que yo merezco en relación a cómo yo cuidé, a cómo yo estuve, a cómo yo me preocupé. Y por eso es que los típicos conflictos de herencia, en el fondo, es un conflicto de amor. Es yo me merezco más porque yo di más amor que tú. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y eso es lo que vi con cada uno de ellos cuando conversé. Manuel se siente que todos los hermanos están muy en deuda con él por todo lo que él hizo con el papá. Por eso para él es normal que esa parte de la casa sea de él. En cambio, para los otros hermanos es, bueno, nosotros tuvimos que soportar cosas súper negativas que nos merecemos una compensación. Claro, él no lo vivió, entonces nos merecemos esa compensación. Entonces, siempre cuando veamos conflictos en relación con herencia, tenemos que ver más allá del dinero, sino que cuál es la deuda de amor pendiente por todas las partes. Y por el otro lado, por el lado del causante, como lo llama la ley, al padre fallecido, también parece obvio entonces, si de 5 hijos tuvo una mejor relación o una relación más cercana con don Manuel, parece natural y obvio que quiera beneficiarlo a él por sobre los otros hijos. Claro, lo que pasa es que ahí empiezan a pelear por cuáles eran las garantías en relación a la mamá, que le dejó parte al papá, y ahí se empieza a mezclar todo de nuevo. Pero aquí además hay un tercer conflicto y tiene que ver con la imagen de Bárbara. Porque ellos sin Bárbara estoy convencida que se llevarían mucho mejor todos los hermanos. Así es. Bárbara es un punto focal en donde se gestan muchos de los alegatos que da Manuel y que hace que la relación entre todos sea más negativa. Creo que como consejo, Sol podrá dar el argumento desde su expertise, yo se la voy a dar solamente de los años de vida y la experiencia. Cuando hay un conflicto familiar, los familiares políticos, en el caso de parejas, debemos dar 2 pasos hacia atrás. Porque uno no tiene los lazos emotivos, no tiene la vida en común que tiene con otras personas. Por lo tanto, la forma de reaccionar de uno puede ser mucho menos prudente que la que hay entre los hermanos. Y las heridas entre hermanos se perdonan con mucha más facilidad que las heridas que pueden dejar estos terceros involucrados. Es como cuando uno tiene pareja y uno habla peste de la mamá de uno y la pareja dice, sí, tu mamá. No, a ver, yo puedo decir eso, tú no. Esto es lo mismo. ¿Puedo dar una...? Puede darme 1000 explicaciones y No, me interesan las explicaciones, me interesa que entienda del daño que puede hacer el involucrarse como protagonista de esta discusión, porque aquí el protagonista debería ser don Manuel. Claro, lo que pasa es que era protagonista. ¿Por qué? Porque con mi esposo siempre estuvimos Me va a dar una explicación, le acabo de decir, las explicaciones no sirven. Marisol. Lo has dicho todo. Lo que pasa es que nunca me han llamado, señorita Carmen Gloria. Yo soy el que le llamo a ¿Algo ella. más, Marisol? No. Muchas gracias. Gracias. ¿Perdón? ¿Y las mejorías que hice, señorita? ¿Contó con autorización escrita de todos los hermanos?
¿Ah? No, ¿Tiene nada. autorización escrita de No, todos los porque ellos hermanos? nunca estuvieron No, ahí. lo que pues. pasa es que las ¿Y mejoras usted que vivía hicimos- ahí? ¿Las mejoras? ¿Y usted ¿Ah? pagó? Las No, mejoras, no no, vivía. nosotros nunca ¿Y hemos usted vivido pagó ahí. arriendo? Nunca No, hemos pues, vivido ¿no ahí. cómo vivió ahí? ¿Y para qué hizo mejoras entonces? Para mejorar Pero- la calidad de vida del papá. Del papá. Maravilloso, entonces su papá se lo debe agradecer, hágalo en memoria de él, Claro. y los otros hermanos no tienen nada que reembolsarle porque tampoco tenían calidad de heredero cuando se hicieron esas mejoras, sino que quien debiera habérselos reembolsado era su padre, y usted, su padre, lejos de demandarlo, firmó un contrato de cesión de derechos con ellos. Quien mucho abarca, poco aprieta. No se trata de sacar el máximo de jugo a algo que ya le benefició, caballero. Sí, ¿no? Porque el único que pierde finalmente es usted, porque queda en evidencia un interés mucho más allá del que había evidenciado hasta estas alturas de la audiencia. Y con esto cerramos la sesión. Gracias, señorita.